Bueno, eta bost dira, beraz, hasi egingo dugu gaurko webinarra. Lehenengo eta bat, ongi etorri den hori, mila esker gurekin batzeagatik, batzuk jakingo duzuen bezala, guk ja urteak Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolan bioenergiako arduradunak, orain dela ja urte batzuetatik bioenergiak jardunaldiak antolatzen ditugu urtero, eta azkeneko bi urte hauetan ez da posible izan jardunaldiak prestatzea, baina ez genuen utzi nahi beste urte bat, ekintzaren bat izan gabe, eta hori dela eta aurten webinar hau antolatzea bururatu zaigu. Gaurko webinar honen ponentea eta hizlaria Ingrid Gómez Elvira ingeniaria da. Ingridek ingeniaritza industriala ikasi zuen Bilboko Ingeniaritza Eskolan Euskal Herriko Unibertsitatean, eta horretaz gain, Frantzian diplomatura bikoitza dauka ingeniaritza motor eta petrolioan. Eta horretaz gain, interes askotako pertsona izan da, magisteritza ere ikasitakoa da, masterrak dauzka ekonomian, enpresa kudeaketan eta ingeniaritza biomedikuan. Enpresa asko eta desberdinetan lan egindakoa da, Chevron lan egin zuen Parisen, Peugeoten Madrilen, Rottenbergen Bizkaian, eta gero zerbitzu publikora pasatu zen, eta 12 urte egin ditu Osakidetzan, Euskal Herriko Unibertsitatean ere irakaslea txikia izandakoa da, makina eta motore termikoetako departamentuan, eta azken urtean Bilboko udaletxeko ere lanean egonda, eta Eusko Jaurlaritzan industriako ikuskari bezala. Guzti hauetaz gain, Ingrid Osakidetzan lanean egon zan bitartean, Gorrizko Ospitalean egin zan beroketa sistemaren berrikuntzaren arduraduna izan zan, eta horretaz hitz egingo digu orokorrean zehaztzago hitzaldi honetan. Nahiz eta horretan hori eskusa bezala hartuta, honelako instalakuntza batean beharrezkoak diren puntu asko ikutuko ditu, eta nik uste dut benetan ere hitzaldi interesgarria izango dela. Ahora lo digo en castellano para los que no me habéis entendido. Muchísimas gracias por uniros a este webinar que organizamos desde la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa en la sección de Eibar. Como habrá bastantes o algunos de vosotros sabréis, los que nos ocupamos de la bioenergía en el grado de Ingenierías Renovables, llevamos ya bastantes años organizando jornadas sobre bioenergía que, a cuenta de la situación que tenemos hoy en día, pues ha tenido que parar y no hemos podido organizar en los últimos 2 años. Pero aún así no queríamos dejar de organizar algo que tenga que ver al respecto. Y esa ha sido una de las razones por las que hemos decidido organizar este webinar. La persona que hoy va a compartir su experiencia y nos va a dar la charla es la ingeniera Ingrid Gómez Elvira. Ingrid estudió Ingeniería Industrial en la Escuela de Ingenieros de Bilbao, de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, y también tiene una doble diplomatura que obtuvo en Francia en Ingeniería del Petróleo y Motores. Es una persona con muchos intereses varios y variados, por lo que también tiene un grado de magisterio. Tiene varios másteres, entre otros uno de Economía y Gestión de Empresas y otro de Ingeniería Biomédica. Ha trabajado tanto en el sector privado como en el público, en las empresas privadas como Chevron en París, Peugeot en Madrid, Rottenberger en Vizcaya, y ella en los últimos bastantes años ha estado trabajando en el sector público
en Osakidetza durante 12 años, ha sido profesora asociada de la Universidad del País Vasco en el Departamento de Máquinas y Motores Térmicos durante más de 7 años y en el último año ha estado trabajando en el Ayuntamiento de Bilbao y en el Gobierno vasco como inspectora de industria. Durante su tiempo trabajando en Osakidetza fue la encargada de hacer la renovación del sistema el sistema de calefacción y agua caliente del Hospital de Gorliz y es la base sobre la que nos va a hablar del tema que nos ocupa hoy. Entonces, cogiendo como base cómo se hizo toda aquella instalación, pues nos va a dar un poquito de excusa también para ver pues, los distintos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar y montar un sistema de este tipo. Y más también con el punto de vista de hacerlo en un edificio público, porque la gestión siempre va a ser distinta y hay siempre algunos factores de los que la gente no es consciente y que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de instalaciones públicas. Y sin querer aburriros más, voy a invitar a Ingrid a que empiece su charla. Solo recordaros una cosita. Como muchas veces cuando alguien está haciendo una presentación nos pueden salir dudas y luego hay veces que si no las apuntamos se nos olvidan, lo que vamos a hacer en este caso es utilizar el chat para hacer las preguntas. Podéis ir metiendo las preguntas en el chat según se os vayan ocurriendo y otra de las moderadoras, María González, se encargará de ir recogiendo vuestras dudas para luego planteárselas a Ingrid al final de la charla. Y sin más, pues agradecerle a Ingrid que haya venido y se haya cogido el trabajo de hacer toda esta presentación y le dejo la plaza. Bueno, Arrastion, mila esker, Mirari, mila esker, María. Bienvenidos a todos. Comienzo mi charla un poco comentando los datos más importantes, ¿vale? ¿Veis bien, verdad? Sí. Sí. Sí, vale. Un segundito, que no se carga aquí en mi pantalla. Vale. Bueno, el tema de hoy es un poco la eficiencia energética térmica a través de una experiencia que yo creo que os va a servir bastante en el Hospital de Gorliz. Entonces, os voy a hablar un poco de los datos generales del hospital, cómo hicimos ese proceso, porque como ha explicado Mirari, al ser un organismo público hay que hacer un concurso público, una licitación que ciertamente es bastante complicada. ¿Cómo se hizo la puesta en marcha cuando ya se hizo la obra y todas las medidas de eficiencia energética que pusimos en marcha? ¿Qué resultados y qué beneficios creo que ha obtenido el hospital de esta iniciativa? Y, bueno, pues unas conclusiones. Entonces, los datos del hospital. Bueno, el hospital es un hospital que está en Vizcaya. ¿No se carga? Sí, vale. Está justo al borde justo de la costa, está frente a la playa, tiene 150 camas. Y casi todos los hospitales no son un único hospital, sino que son un complejo de edificios, ¿vale? Está en el edificio de hospitalización, pero también hay un edificio con una piscina terapéutica, un edificio para una cafetería, el edificio de la cocina, porque hay que dar de comer, cenar y desayunar a los 150 pacientes ingresados, los edificios industriales de calderas, de talleres e incluso otros edificios, ¿vale? En el caso de Gorliz os he mencionado los que hay, pero bueno, os podéis imaginar cualquier hospital que conozcáis o que tengáis más o menos cerca. Aquí veis la imagen de los edificios. Veis que hay como 3 edificios que se ven claramente, algún otro que se ve pequeñito al otro lado. Entonces, un poco para que os hagáis a la idea de que cuando hablamos de estos sistemas, casi como quien dice, estamos hablando de un district heating, ¿vale? De lo que ahora se conoce como calefacción
de distrito que da servicio a varios edificios. Bueno, el hospital tiene 6.800 metros cuadrados de superficie edificada, pero tiene 51.000 de superficie no edificada, entre otras cosas porque tiene casi 3 hectáreas de bosque propio. Entonces, este era también una de los motivos por los cuales la biomasa era una razón de peso para llevar a cabo. Pero bueno, os planteo un poco cómo lo fuimos haciendo, ¿vale? El proceso. Lo que hablamos. Europa tiene obviamente tiene todas una orientación de directivas hacia la eficiencia energética. Hay algunas que se están cumpliendo en mayor medida y otras en las que estamos un poco haciendo los deberes un poco mal. Uno de ellos es la reducción del consumo energético. Claro, lo primero que podemos empezar a hablar cuando hablamos de eficiencia energética es de reducir consumo. ¿Vale? Pero bueno, aquí como os digo, la tecnología de la biomasa forestal la queríamos probar y cuando nosotros nos pusimos un poco en contacto con empresas de mercado, pues nos enseñaron, hubo una que nos impresionó mucho porque nos enseñó Suiza y la cantidad de instalaciones de biomasa que había en Suiza. Euskadi es muy similar a Suiza en cuanto a masa boscosa y, sin embargo, no teníamos prácticamente casi ninguna iniciativa que pudiéramos ir a visitar. Visitamos algunas, pero muy pocas, ya os digo. Entonces, bueno, haciendo ese planteamiento dijimos, bueno, primero vamos a empezar por el principio. Vamos a hacer una auditoría energética, a ver cómo está este edificio, pero una auditoría energética muy profunda que detalle muy bien qué ineficiencias teníamos en los edificios y no solo para centrarnos en el combustible, en buscar un combustible más limpio. De manera que así reducíamos, lo que os digo, consumo y conseguíamos un combustible más limpio. Bueno, entonces, aquí veis unas propuestas, pero hubo muchísimas y la calificación energética del hospital nos salía como B. Fijaros aquí, que no veréis nada, pero es el listado de todas las ineficiencias que había y aquí en colores veis que pusimos en gris, verde, amarillo y rojo las que podían acometerse de manera inmediata, que eran las grises, las pusimos en marcha de manera inmediata, las verdes que eran fáciles de acometer y las amarillas y las rojas las que eran más complicadas de acometer. Y ahí en esas rojas es donde entra en marcha este proceso de licitación que yo os digo, ¿vale? Pero lo que os comentaba, cuando hablamos de eficiencia energética, primero es bajar consumo y luego aumentar el rendimiento de la instalación. Y con las dos variables metidas en la ecuación, conseguimos una eficiencia energética mucho mayor, ¿vale? Entonces, bueno, el consumo es importante analizarlo bien. Entonces, en electricidad teníamos un consumo menor, pero en gas natural teníamos un consumo enorme. No solo por la iluminación, la fuerza, la calefacción, el agua caliente sanitaria y la cocina, sino por un principal punto de consumo de calor, que es una piscina terapéutica de rehabilitación en la cual el agua está a la misma temperatura que el aire ambiente. Es decir, que tenemos 36-37 grados de agua en el vaso. Con lo cual, eso genera una evaporación que hay que compensar y además hay que mantener ese calor de 36-37 grados. Como veis, cuando la energía principal es la térmica, la iniciativa de la biomasa era de vital importancia. Entonces también hicimos un estudio de viabilidad a ver si la biomasa era técnicamente factible y económicamente rentable, con lo cual de este estudio ya teníamos unas propuestas para una central térmica, un cálculo de potencia de 1.100 kilovatios y el tipo de biomasa o las características de la astilla que deberíamos de utilizar. ¿Vale? En este estudio de viabilidad nos hablaron de poner 2 contenedores de barco y 2 hilos en superficie, cosa que luego cambió. ¿Vale? Porque una cosa es el estudio de viabilidad y luego llevar a cabo el concurso público que licite las características que se quieren conseguir en la instalación. Y a eso hay que hacer un análisis de las ofertas, es decir, que las empresas siempre tienen la posibilidad de mejorar las ofertas
O sea, tú les dices cuál es el mínimo que deben de cumplir, que no es poco, y a partir de ahí ellos ofertan lo que consideran más oportuno. Y de ahí que la valoración técnica sea tan importante. Entonces, bueno, lo que nosotros sacamos a concurso fue fue conseguir esa serie de medidas de eficiencia energética que os he dicho que estaban puestas en rojo, es decir, que eran económicamente difíciles de acometer, al menos todas de un tirón, y lo sacamos a un tipo de contratación que es a través de empresa de servicios energéticos. Durante 10 años hay una empresa que no solo hace la inversión, sino que además hace la operación y el mantenimiento de esa instalación para que pueda sacar el mayor beneficio no solo de instalarla, sino también de poder operarla y de realizar el mantenimiento adecuado. Con lo cual, las dos partes ganan. Por una parte, el hospital gana que hacen una inversión y ponen un know-how que igual el hospital en sí mismo no tiene, y por otra parte la empresa al principio empieza a tener, digamos, pues eso, el coste de la inversión, pero luego acaba teniendo ganancias porque en el saber operar la planta también la eficiencia energética es algo que se va ganando, ¿vale? Entonces, bueno, no os aburro un poco con las prestaciones que sacamos a concurso porque realmente igual para vosotros no es muy útil, ¿vale? Pero que sí que sepáis que es verdad que hay que pensar muy bien en las prestaciones que se piden. Y una de ellas era esas medidas de eficiencia energética que os digo que queríamos que bajara el consumo y por otra parte meter una central térmica de biomasa con energía renovable. Entonces, aquí veis el resumen de las inversiones que por una parte estaban pues un cambio de bombas, porque claro, al final el agua, el fluido caloportador hay que moverlo y entonces las bombas al final importantes, aislar las tuberías, como os he dicho, teníamos un montón de edificios interconectados, el agua, el fluido caliente se lleva de uno a otro y en esa distribución se pierde calor si las tuberías no están bien aisladas. Entonces, una serie de mejoras en aislamientos que luego además os voy a enseñar con termografías para que vosotros podáis ver cómo se ve verdaderamente esas pérdidas térmicas, ¿vale? Luego, un anillo de calefacción en la cual el agua se mueve de continuo, sino que se pase a lo que se llama caudal variable en la distribución. También la piscina, que era el principal edificio consumidor, lo pasamos a caudal variable y además sectorizamos una montante en una zona que tenía un horario diferente al del hospital, es decir, no era 365 días del año, 24 horas, sino que era una zona administrativa que se podía, entre comillas, separar del resto para la parte de calefacción. Y luego en la piscina también había unas placas solares térmicas que ya estaban un poco antiguas y entonces, bueno, pues para mejorar un poco el funcionamiento hicimos dos tipos de mejora en la piscina, que fue mejorar el funcionamiento de la parte solar y recuperar algo de ese calor que se pierde al renovar el agua de la piscina por medio de un intercambiador de placas, ¿vale? Entonces, aquí veis un poco el resumen de esas inversiones, pero os quiero enseñar un poco cómo hicimos el cálculo, ¿vale? Porque me ha comentado Mirari que estáis justo con ello. Entonces, a ver si se carga una Excel. No veis la Excel, ¿verdad? Todavía. No. Vale, pues dejo de compartir aquí esto y os voy a compartir ahora mismo la Excel para que veáis un poco cómo hicimos cálculos. Vale, a ver, ¿cómo hicimos el cálculo de la potencia térmica necesaria? Bueno, teníamos las facturas de gas natural. ¿Qué pasa? Que os he dicho que teníamos un edificio de cocinas y en esas cocinas se utilizan marmitas de gas natural. Entonces, obviamente,
Una cosa es que nosotros metamos energía térmica para calor y otra que la cocina no necesitara ese gas natural. Entonces, aquí veis en una primera columna, estáis viendo la Excel, ¿verdad? Sí, en una primera columna veis los consumos de la cocina. Esos teníamos que dejarlos tal cual, pero sí que teníamos, quitando los consumos de la cocina, los consumos mensuales de gas natural que el hospital estaba necesitando. Fijaros que analizamos cada uno de los meses, porque fijaros qué pasa en julio y agosto. Hay una bajada importante de esas necesidades térmicas, porque ya no necesitamos la calefacción, aunque la piscina seguía en marcha, y que realmente influyen mucho a la hora de hacer los cálculos, ¿vale? El rendimiento, lo que se llama el consumo estacional. Vale, entonces, fijaros que yo aquí he hecho una conversión que es de PCS a PCI. ¿Por qué esto? ¿Alguno me puede decir? Chicos, ¿os sentís libres de decirme? No, no hay ningún valiente. Bueno, os explico. Habréis estudiado poder calorífico superior y poder calorífico inferior. Bien, para hacer la conversión de gas natural a biomasa, tienes que hacerla en poder calorífico inferior, pero las facturas te dan el consumo en kilovatios hora en PCS. Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero, hacer una conversión de estos 363.554 kilovatios del mes de marzo, multiplicando por 0,0904, que es lo que nosotros calculamos que era la conversión de PCS a PCI en gas natural. Vale, entonces, como os he dicho, también aplicábamos una serie de mejoras de eficiencia energética que hacía que esta cantidad de consumo en kilovatios también bajara a ser de 328.000 a 246.000. Estoy en el mes de marzo, ¿vale? Simplemente para que vayáis viendo. Fijaros que también se ha hecho aquí otra diferenciación, ¿vale? Del consumo total al consumo en colector, ¿qué hemos hecho aquí? Dividir entre 75% de rendimiento de las calderas de gas natural existentes en el hospital. ¿Vale? Entonces, los ahorros en medidas energéticas eran 55.000, que había que restarlos al total útil que considerábamos que íbamos a necesitar en el colector, y por fin ya se puede hacer la conversión de esos kilovatios de consumo útil en gas natural a consumo útil en astillas, ¿vale? Fijaros que también tengo aquí escrito la tipología de la astilla que queríamos, ¿vale? Queríamos una astilla que como mucho tuviera una humedad del 35% y con un valor de PCI y PCS que veis, y una densidad y un porcentaje en cenizas, ¿vale? De producción de cenizas. Entonces, esto nos daba la potencia que nosotros debíamos de pedir o instalar, ¿vale? ¿Lo habéis visto claro? Vale, pues sigo con la presentación. Vuelvo a la presentación. Si se deja. Sí, ya está, ya está. Es que va muy lento mi ordenador, perdonadme. Son los problemas del directo. Vale, entonces, ya os he enseñado un poco cómo hicimos los cálculos, os enseño un poco físicamente lo que os decía de cada una de las medidas. Quiere cargarse, ¿verdad? Vale, ahora vais viendo. Vale, avanzo. Si se deja, como dice Mirari. Vale, fijaros, os voy a enseñar las termografías que sacamos en las instalaciones existentes, ¿vale? Esta es una máquina que llamamos el Pastor Master, es una marca comercial que ya no existe, pero bueno, es un pasteurizador del agua para que el ACS tenga menos legionela, ¿vale? Entonces, fijaros en lo que pasa, veis aquí el equipo, veis aquí las bombas, las tuberías.
fijaros las termografías que se ven, fijaros la cantidad de calor que se pierde en lo que son juntas, bombas y en las propias tuberías de distribución, ¿vale? Vale, entonces mejorar el aislamiento de las tuberías, fijaros que había algunas que incluso ni siquiera estaban aisladas y fijaros aquí a la derecha pues cómo se ven efectivamente las pérdidas de calor que hay de manera continua en una instalación existente, ¿vale? Vale. Os he dicho que también mejorábamos la distribución y pasábamos de caudal constante a caudal variable y a temperatura variable. Vale. Aquí veis estas tuberías de distribución que os he dicho que iban de edificio a edificio, que en algunos casos estaban mal aisladas, ¿vale? Bueno, pues una de las medidas que hicimos fue precisamente aislarlas mejor. Es que es muy fácil realmente hacerlo, ¿vale? Lo que pasa que es costoso. El aislamiento suele tender a ser bastante costoso. Vale, también mejoramos la eficiencia energética del propio edificio. Aquí veis el edificio de la piscina. Fijaros toda esta superficie acristalada, de cristal simple. Esta agua está a 36-37 grados. El calor que se evapora es considerable y además se pierde por el acristalamiento. ¿Vale? Aquí también veis las placas solares térmicas que teníamos y que como también eran bastante una instalación de las primeras que se hicieron de energía solar térmica, pues le faltaba algo de aislamiento, alguna válvula. Bueno, mejoramos un poco ese aporte. Fijaros la termografía lo que nos dice, de temperatura en el acristalamiento. Os he dicho que también lo que hicimos fue zonificar una zona que era administrativa y que en vez de tener el horario 24 horas como tienen una hospitalización, era de 8 a 5 el horario de trabajo. Entonces, claro, ¿qué hicimos? Pues directamente decir la calefacción a partir de las 5 de la tarde, incluso a las 4, se puede eliminar. Pero claro, para eso también hay que conseguir aislar esas zonas, ¿vale? Dentro de la instalación. Realmente es fácil de hacer, pero al final en una instalación en marcha también es difícil hacer una serie de actuaciones porque fijaros que lo principal en un hospital no es ir haciéndole obras, sino que esté en marcha 24 horas al día, los 365 días del año para quien lo necesite. Entonces, es todo un reto hacer obras en los hospitales porque lo primero que tienes que hacer es tener todo en funcionamiento. ¿Vale? Entonces, la prestación más importante y yo creo que la que más os interesa a vosotros es la central térmica que hicimos con caldera de biomasa, de astilla forestal. Un poco el esquema es este. Hay un silo de almacenamiento de la astilla. Entonces, esto cae a un Redler, que bueno, se llama Redler, pero al final es como una cinta transportadora de la astilla que acaba metiendo la astilla en la cámara de combustión y que tiene aquí arriba un intercambiador de calor que es el que realmente hace, el que realmente aprovecha el calor de la cámara de combustión para calentar el agua. Y obviamente todos esos humos hay que eliminarlos. Os he dicho que el estudio de viabilidad que nosotros hicimos hablaba de edificios, de hacer esta instalación en 2 contenedores de barco y poner 2 hilos. Bueno, pues esta es la infografía de lo que nos presentaron para hacer. Como edificio, bueno, bastante singular ya era. Pero bueno, lo más importante de todo es que también metimos otra prestación que fue entresacar el pinar que tiene el hospital, que os he dicho de 2,5 hectáreas. ¿Qué pasa? Que al final la actividad del hospital es atender enfermos y no estar ocupándose de un pinar por mucho que esté dentro de su solar. Entonces, entendiendo que la empresa de servicios energéticos que venía a explotar la biomasa conocía perfectamente el negocio, el mercado de la masa forestal, pues también decidimos meter una obligación a eliminar masa boscosa dentro de ese bosque propio del hospital, precisamente no solo para utilizarla dentro de nuestra central, sino también para evitar incendios y limpiar ese bosque, ¿vale? Entonces, bueno, de esto se hizo una limpieza importante porque la densidad la bajaron bastante, ¿vale? Fijaros que al final
realmente estamos cambiando el consumo. Esta columna de aquí a la izquierda de la situación con gas natural, fijaros, toda esa columna, esta columna de azul oscuro era la energía que se consumía, el gas natural que se consumía. Y esta roja era el mantenimiento de las calderas de gas natural. Al pasar a la central térmica, claro, realmente tenemos unos costes que ya han cambiado bastante, y es que lo que es la parte de la energía, lo que es la biomasa es mucho menos costosa, el mantenimiento aumentaba, pero aquí también tienes que meter costes económicos de amortización de la inversión para la empresa que hace esa inversión, los intereses que tiene que pagar al banco, porque casi todas las empresas lo que hacen es financiarse esos gastos, y los ahorros en eficiencia energética que realmente obteníamos. ¿Vale? Entonces, la foto económica también es importante analizarla. Vale, pusimos en marcha. Bien, entonces, aquí la obra la hicimos en una zona. La ubicación para el edificio era una zona estratégica también, porque fijaros que el edificio de hospitalización, el grande, el que está justo al lado de toda esta zona de arena de playa, es el de hospitalización. Sin embargo, el de calderas lo poníamos al lado del otro edificio de calderas de gas natural, en una zona que era de fácil acceso para traer el camión y descargar la astilla. También tenéis que tener en cuenta que cuando descarga el camión la astilla, si lo hace también por gravedad, se genera bastante polvo, ¿vale? Entonces, bueno, en una zona alejada de la zona de hospitalización es muy importante también pensar en que la ubicación es algo interesante de evaluar bien, ¿vale? Claro, nosotros encima teníamos contigua la sala de calderas de gas natural y encima esa zona estaba libre, con lo cual pues era evidente que todo se nos hacía bastante, cuadrábamos bastante el círculo ubicándola ahí, ¿vale? Entonces, bueno, si alguno conoce Gorliz y va a la playa, difícilmente va a ver ese edificio porque está como ahí oculto. Fijaros en lo que os digo del edificio de calderas de gas natural, es este que se ve en blanco y azul, y donde pusimos el edificio fue este que, claro, empezaron a excavar y todo lo que había era prácticamente arena. Entonces, bueno, se hicieron unos hormigonados para enterrar, entre comillas, la caldera. Luego vais a ver, pero es de 5 metros y pico de altura. Entonces, al final el edificio viene a disimular bastante esta altura gracias a haber excavado un poco en esa zona, ¿vale? Fijaros que la caldera vino en 3 piezas. Para los que os interese la parte de obras, vino en 3 partes, ¿vale? Fueron metiendo las 2 partes, una la de generación de llama, otra la cámara de combustión y la parte de arriba que es la del intercambiador de calor. Vale. También es importante en temas térmicos y de eficiencia energética que tengáis en cuenta que la energía térmica es de mucha inercia. Entonces, es importante también colocar un depósito que pueda permitir la acumulación del agua caliente en grandes cantidades, ¿vale? Entonces, pusimos un depósito tan grande que tuvimos que abrir el edificio de calderas por el techo, meterla con una grúa. Y bueno, al final luego le dieron un poco de forma al edificio, como habéis visto, para ponerle cubierta que creíamos que iba a ser cubierta vegetal, al final fue de imitación, pero bueno, quedó bastante embebido en el ambiente y es bastante difícil de percibir que tienes ahí una central térmica con una caldera tan grande, ¿vale? Lo pusimos en marcha en septiembre de 2015. Y desde entonces está en marcha. Y la limpieza del pinar que os he comentado, al final acabó también aquí y acabó viéndose al limpiar tanto de una densidad de 1000 pies por hectárea a 400 pies por hectárea, acabamos viendo especies que son exclusivas de arenales costeros, especies de tapas forestales y preforestales y matorrales cereales. Bueno, la verdad es que fue todo un descubrimiento lo que encontramos en el bosque.
orquídeas, unas orquídeas que había protegidas, en fin, fue interesante. Fijaros que ahora se ve más allá, ¿vale? Además, no sé si alguno va por Gorliz, pero justo aquí detrás hay una zona de merendero que suele llenarse bastante en verano y la verdad es que daba un poco de miedo que hubiera un incendio, ¿vale? Entonces, bueno, ya veis cómo acabó el edificio, ¿vale? Y vale, aquí tenéis un plano de cómo el camión descarga sobre el silo y la astilla es metida con unos empujadores hidráulicos a esta zona de aquí que es el Redler y va a la caldera, ¿vale? Aquí igual no veis mucho, pero este es el esquema hidráulico, ¿vale? Aquí tenéis las tres, aquí arriba veis las tres calderas de gas natural que tenía el hospital y que sigue teniendo, y la caldera de biomasa, que viene a aportar al mismo colector de agua caliente que luego ya sale para los distintos consumos del hospital. Y este equipo que tenéis aquí a la derecha es el que os he enseñado del Pastor Master, del ACS. ¿Vale? Porque por un lado va el agua caliente para calefacción y por otro lado el agua caliente de consumo. Vale, entonces la instalación, aquí veis los parámetros termodinámicos de diseño en cuanto a temperatura caliente y de retorno del agua, las presiones de la presión máxima de la que admitía la caldera que pusimos y la potencia térmica que al final pusimos, ¿vale? Pusimos una caldera de 1 megavatio. Bueno, tiene bastantes características. En general, la característica que nos vendían como principal es que no solo servía para quemar astilla, sino que también servía para quemar otra serie de combustibles como podas verdes, que sabéis que tiene demasiada humedad, lo que es todo lo que hacen de limpieza de los viñedos, que en La Rioja creo que se está explotando bastante en tema de biomasa, incluso heces de caballo. En fin, estas calderas hay más de una instaladas en Rusia y allí efectivamente el combustible no es astilla, sino que es de otro tipo. Bueno, este es un sinóptico de la instalación. Aquí podéis ver que en este caso la caldera estaba a 500 y pico grados. No sé si sois capaces de verlo bien. Lo que es la cámara de combustión está a 521 grados. Cuando yo saqué este sinóptico, pero yo llegué a ver hasta 700 grados dentro. Entonces, aquí veis cómo la astilla va entrando por el Redler. Aquí estos circulitos rojos significaba que estaba en marcha. Y cómo es llevada a la cámara de combustión, y en la cámara de combustión el vapor consigue calentar el agua caliente que pasa por el intercambiador. Y los humos, en este caso, estaban saliendo a 133 grados centígrados. O sea que fijaros que las temperaturas son potentes, ¿vale? Aquí veis más sinóptico de la instalación. Fijaros en el depósito de la derecha de ACS, al cual le pusimos 4 medidores de temperatura por aquello de la estratificación de calor que se da dentro de los depósitos. ¿Vale? Pensad que al final todos los fluidos con diferencias de calor tienden a tener un movimiento y por tanto en los depósitos siempre tienes el agua más caliente en una zona y el agua más fría en otra. Vale, entonces, fijaros un poco las fotos del suelo móvil, este que os he dicho, que era empujado por 3 pistones para que las astillas caigan aquí a estas especie de barras verdes que hay ahí abajo y que eran llevados hasta la cámara de combustión, ¿vale? Bueno, una cosa que hicimos fueron termografías. Os he dicho que dentro de la cámara de combustión había 521 grados cuando sacamos ese sinóptico. Y cuando hicimos estas termografías, fijaros la temperatura que hay en el exterior, 48,7 grados fuera de la cámara de combustión. Fijaros que también se ven un poco más de temperatura en las juntas del aislamiento que tiene la caldera. Pero es muy importante que la caldera aproveche todo el calor en el interior y no que tenga pérdidas al exterior. También aquí veis la junta entre los
las tres partes de la caldera en las cuales vino, y aunque hicieron aquí pusieron aislamiento, fijaros que también en lo que es la junta entre la cámara de combustión y el intercambiador, pues también hay cierta pérdida de calor. En cualquier caso, la temperatura es muy admisible para la temperatura interior de la cámara, ¿vale? Fijaros aquí también en las juntas, ¿vale? Entre lo que es la zona de parrilla y de la cámara también hay otra junta, otra de las partes en la que vino la caldera, que también estaba a 123 grados. Vale, más termografías. Bueno, no, aquí no traigo, no podéis ver las termografías, sino que podéis ver la instalación existente de bombeo, dado que ya el agua caliente es llevada a este colector y es movida con estas bombas a los distintos usos y a las distintas zonas del hospital. Aquí tenéis el intercambiador de calor que también pusimos para la biomasa, y también metimos 4 contadores de energía térmica útil para poder medir los rendimientos de cada una de las partes de la instalación. Bueno, aquí también veis algún detalle del depósito de inercia que os he comentado, vasos de expansión también tuvimos que meter. Ya sabéis que hay que tener mucho cuidado en la expansión que tiene de volumen el agua en cuanto se calienta, y por tanto también hay que meter vasos de expansión para que puedan ser un poco el colchón que absorbe esas diferencias de volumen, ¿vale? Bien, ¿qué resultados creo yo que tuvo esto? Bueno, pues no solo reducir las emisiones de CO2, sino que también reinvertimos en un entorno y en una promoción de lo que es la economía local. Todo lo que es la biomasa en esta zona tiene un sector industrial y tecnológico que deberíamos de poder impulsar, y además, qué duda cabe que la inversión es en el sector primario y en los servicios asociados a montes y desmontes. Bueno, además de conseguir eso, disminuimos los consumos de energía en el hospital, y lo que os digo, las mejoras de las instalaciones actuales y la reducción de las pérdidas es importante, ¿vale? Fijaros que en este caso la reducción de emisiones de CO2 asociadas a esta energía térmica fueron del 21%. No solo conseguimos tener un combustible más limpio, sino que conseguimos también la redundancia de combustibles. La biomasa forestal y la caldera de gas natural es la prioritaria. Perdón, la caldera de biomasa es la prioritaria, pero las 3 calderas de gas natural existentes quedaron de reserva, con lo cual nunca va a faltar el calor en el hospital. Algo que es muy importante, porque si falta calor, lo que no se puede es dar la actividad de rehabilitación en esa piscina que es tan importante para ese hospital. Entonces, bueno, estos beneficios también se atribuyen o se pueden ver en la calificación energética, porque pasamos de B a una calificación A. Y bueno, también conseguimos un control y un confort de la instalación, que a veces parece que no, pero una instalación antigua, al renovarla con una caldera más de energía renovable, no solo conseguimos que sea precisamente con energía renovable, sino que optimizamos la instalación, porque ya conocemos mejor qué necesidades tiene, si queremos o no queremos tener ciertas alarmas, ciertas temperaturas medidas en ciertas zonas para poder operar mejor la instalación. Y realmente a la empresa de servicios energéticos nosotros no le pagamos la astilla, sino que le pagamos el kilovatio hora útil, el que realmente aporta, con lo cual todas las pérdidas que tenga en su instalación las tiene que asumir la empresa de servicios energéticos. También zonificamos la calefacción, y entonces lo que os digo, que al final conseguimos una serie de mejoras importantes, ¿vale? Bueno, aquí veis el mismo hidráulico que os he enseñado en un formato un poco más agradable y con temperaturas incluidas. ¿Veis? En este caso, fijaros que la caldera de biomasa tiene en la cámara de combustión 632,9 grados. Y que el agua caliente la estamos aportando al colector, y en el colector está a 79,5 grados, ¿vale?
Vale. Bueno, aquí tenéis un poco la demanda, cómo cambió la demanda de casi 2.900 kilovatios hora de gas natural a solo 2.000 al año y con el consumo de cocinas que no se puede evitar, ¿vale? Bueno, lo que os digo, al ir a través de una empresa de servicios energéticos, no solo hace la inversión, sino que la opera y la mantiene, sino que además estamos, entre comillas, impulsando un sector industrial y tecnológico que espero que os dé trabajo a todos los alumnos que estáis estudiando estas carreras, ¿vale? Entonces, no solo a nivel técnico y a nivel de ingeniería, sino también el impulso al sector de la madera para que haya lo que es el aprovechamiento de este recurso local. Algo que nos decían desde la Diputación era que era importantísimo hacer limpiezas de los bosques porque estaban creciendo los árboles a un ritmo exponencial, entre comillas, no solo en cantidad de árboles por metro cuadrado, sino también en altura y en volumen. Entonces, todo eso al final también supone un riesgo de incendios que es mejor que se pueda evitar. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues cerramos un poco el círculo ese que parece que necesitamos, ¿verdad? Bueno, como conclusiones, como la sostenibilidad global y hablar de beneficios de sostenibilidad, desde luego es algo que tenemos que pensar que es global y que como la energía debe de ser global, nunca estamos solos para explotarla. Entonces, es importante, yo creo que sobre todo cuando empecéis a trabajar, a que busquéis aliados. Hay que colaborar. Ya las empresas y los ingenieros no están en una esquina haciendo cuentas, sino que al final necesitan moverse, hablar con unos, hablar con otros y buscar la mejor solución dentro de las alternativas que puede llegar a haber. Entonces, es importante que tengáis en cuenta esta colaboración y en este caso, pues por ejemplo, hemos colaborado Osakidecha. Estas termografías las hicimos con la cámara termográfica de la Escuela de Ingenieros y con la ayuda de un profesor que vino a hacerlas y a evaluar si la instalación era correcta o no era correcta, junto conmigo, a otros colaboradores como el Ente Vasco de la Energía, que nos ayudó pues un poco a hacer todo este estudio que os decimos y hacer ese pliego de un concurso que es bastante complicado llevar a cabo en la administración pública. Bueno, yo he acabado. Teníamos un vídeo que creo que no os vamos a poder enseñar porque no se escucha. Y bueno, sin más, os dejo que hagáis todas las preguntas que consideréis. María, como moderadora, ¿alguien ha mandado alguna pregunta? ¿Me oyes, verdad, Ingrid? ¿Me oyes? Sí, sí, sí. Vale. Mira, de momento no han Sí, mandado. yo oigo. Vale, entonces voy a plantearte un par de preguntas yo que creo que les van a interesar y a ver si se animan y utilizan el chat para concretar un poquito más lo que les pueda ser de interés. Bueno, una cosa que es característica de los sistemas de biomasa y que quizá nos cuesta un poco entender es que no funcionan bien cuando están sobredimensionadas las calderas, pero a la vez hay unas diferencias, como has mostrado tú en el Excel, hay unas diferencias grandes de demanda energética entre los meses más fríos y los meses de verano. Entonces, ¿cómo se tiene en cuenta todo esto para hacer el cálculo de una manera correcta? Pues como dices, el cálculo es complicado porque, claro, siempre tienes que tener en cuenta la demanda en verano. La demanda en verano es la demanda base, la de ACS normalmente. Entonces, ¿cómo piensas los números gordos? ¿Cómo calculas los números gordos? Dices, bueno, julio y agosto seguro que es el consumo único y exclusivo del agua de consumo sanitario. Y ese es el consumo que yo voy a extrapolar al consumo anual. Entonces, realmente el resto en invierno es de agua caliente para calefacción.
En este caso, además, teníamos, claro, como bien dices, es importante el dimensionamiento de la caldera. A nosotros nos hicieron un estudio de viabilidad que decía 1,1 megavatios, incluso 1,2, pero nosotros decidimos no sobredimensionarla tanto. Y en cualquier caso, la caldera esa, no os lo he dicho, pero es modulante, es decir, que, entre comillas, puede desconectar una parte de la caldera y solo utilizar, o sea, optimizar un poco el consumo que se quiere o la demanda que se necesita en base al consumo. Y efectivamente se nota mucho. Cuando tú tienes la instalación de biomasa, pues en verano igual había que cargar el silo una vez al mes o una vez cada mes y medio, y sin embargo en invierno prácticamente cada semana había que meter una carga de astilla. Entonces también es importante tener en cuenta el dimensionamiento. Y hay una cosa que también influye, y es que el RITE te obliga a mantener el 15%, o sea, no, perdón, tienes que tener autonomía térmica durante 15 días sin cargar, sin cargar astilla. Entonces eso también te obliga a, entre comillas, sobredimensionarla un poquito. No sé si te he contestado o he añadido demasiadas variables a la ecuación. No, has contestado perfectamente. Vale. Eso, o sea, esto lo uno con la otra consulta que seguro que les interesa, que tiene que ver con el tipo de combustible, que en ningún momento planteasteis otra opción que no fuera astilla. Ellos cuando Sí, hacen el estudio deciden, no sé, astilla, pellet o otra cosa y bueno, pues eso, plantean los pros y las contras, que más o menos todos conocemos, el volumen mayor igual de la astilla, pero el coste mayor del pellet. Y bueno, para ver si les puedes orientar un poco en cómo hicisteis esa decisión. vale. Bueno, a partir de 230, 250 kilovatios no hay caldera que admita pellet. O sea, entonces aquí había 1100, 1200 kilovatios de base. Ojo, que os he enseñado la Excel y nosotros teníamos 1900. O sea, quiero decir que ya, como bien decimos, como no interesa sobredimensionar, ya fuimos, como quien dice, a la mitad del consumo que entendíamos que iba a ser necesario. Entonces, claro, lo que me decís, ¿por qué la astilla en este caso? Bueno, nosotros hemos hecho, en Osakidetza se han hecho bastantes instalaciones renovables, pero casi siempre tendíamos a hacer, por ejemplo, geotermia, por aquello de que ya que haces una excavación, metes unos pozos de geotermia, ya que tienes unas cubiertas, metes solar térmica o incluso solar fotovoltaica, pero no habíamos hecho un poco el estudio de cómo nos podía salir biomasa con astilla. Pellet teníamos en algún centro de salud pequeño, porque lo que os digo, que a partir de ciertas potencias tú ya no puedes pensar en pellet, tienes que pensar directamente en astilla. Y en astilla con una buena caracterización de humedad, porque si te meten un montón de ramas, pues realmente estás quemando verde, estás quemando algo que tiene bastante menos poder calorífico que la propia madera. Entonces, Gorlitz era el sitio donde nos propusieron, estudiamos la biomasa en otras ubicaciones y verdaderamente la empresa que nos lo planteaba, pues evidentemente sabía un poco lo que nos decía y al final acabamos dejándonos orientar por ellos, por lo que os digo, por lo que os he explicado. Era mucho más fácil acceder. Los camiones no solo acceden, como quien dice, al inicio del hospital, entran, descargan y salen. Entonces, ese polvo que se levanta cuando hace esa descarga, que aunque sea menor, molesta mucho y encima en los hospitales pues hay gente con enfermedades respiratorias, no podemos tenerlo al lado de una ventana de un paciente. Entonces, la ubicación en Gorlitz era perfecta. Y el hecho de usar la astilla, pues también era bastante representativo de un hospital que de por sí tenía bosque. Entonces, a nosotros es que al final nos pareció que todo acababa cuadrando. Y por Vale, eso nos decidimos a la biomasa en este caso.
Sobre todo también tienes que tener muy en cuenta los consumos, ¿vale? En el caso de Gorlitz, la hospitalización no tiene quirófanos, no tiene grandes complicaciones que hagan ciertos consumos eléctricos importantes, ¿no? Allí no tienes, no sé, una resonancia magnética que te obliga a tener un consumo energético eléctrico muy alto. Entonces, es verdad que todo el consumo, la demanda que había en ese hospital era térmica. Y la manera más viable de darla lo veíamos que era con caldera de biomasa y, por supuesto, en esas potencias, en ese rango de potencias, evidentemente de astilla. O sea, modelos comerciales sí, bueno, sí hemos encontrado, y hay algún ejemplo, no sé, o sea, bueno, ahí tuvimos un poco el debate en la clase del otro día y sí que, bueno, ellos habían encontrado algunas propuestas que eran basadas en pellet y yo les insistía también en que, o sea, entiendo sobre todo también el problema del coste añadido del pellet, pero tiene una estandarización mucho más regular y sí que conozco, bueno, tanto lo que has comentado tú, de que pueden aparecer ramas, o sea, y esa calidad, asegurarse una calidad en la astilla quizá es más difícil porque no hay todavía una estandarización reglada, ¿no? Entonces tienes que confiar en que un proveedor te vaya a dar una astilla de calidad, como comentabas, con una buena porcentaje de humedad y no te vayan a aparecer piedras o trozos de metal o cualquier cosa, ¿no? Pues sí, porque te bloquea todos estos sistemas mecánicos de la caldera. A nosotros sí, también nos aparecieron alguna piedra y demás, ¿eh? A ver, claro, es que, a ver, la empresa esta con la que nosotros hicimos esta instalación estaba asociada con los forestalistas de Vizcaya. Entonces, una de las cosas que nos ofertaron era que la astilla que se iba a consumir era de los forestalistas de Vizcaya. Algo que también es importante porque, claro, si estamos hablando de la eficiencia energética o de intentar conseguir la mejor solución para un consumo que cuanto más se reduzca mejor, pero que en cierta medida tiene que ser un consumo y es necesario, pues dijimos, bueno, pues cuanta menos logística requiera que la astilla venga a nosotros, mejor. Y, por tanto, si los forestalistas de Vizcaya, incluso de Guipúzcoa, pudieran ser esos proveedores necesarios de astilla, pues maravilloso. ¿Qué pasa? Que en los montes nuestros hay muchas pendientes. Entonces, hay ciertas zonas donde es bastante difícil hacer las entresacas por aquello de pendientes mayores, creo que pendientes mayores del 30% son bastante complicadas de explotar. Y luego, claro, es verdad que, claro, efectivamente hay que hacer una limpieza para que solo te venga astilla y no te venga también, pues eso, ramas que suban la humedad y que realmente no estés generando el calor que requieres. Pero bueno, al final también para todos es un aprendizaje. Si es necesario tener calor, si queremos generarlo con unas instalaciones que sean potentes pero que sean eficaces, pues también hay que ir aprendiendo. Entonces, bueno, es un poco lo que os he dicho, todo el sector aprende, ¿no? Aprende el sector primario porque sabe que es muy importante que no te traigan ramas o que no te traigan piedras. Aprende el sector industrial a fabricar calderas. A mí me dio mucha rabia. Cuando fuimos a ver la instalación, para montar esta instalación, fuimos a ver la caldera al fabricante, que es italiano. Jo, a mí me dio mucha rabia. Dije, pero si Euskadi ha tenido un montón de fabricantes de calderas de gas natural, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ellos ahora no están haciendo estas calderas de biomasa? ¿No? O sea, con la potencia industrial que éramos en Euskadi, estamos perdiendo capacidad por no ponernos al día en temas de eficiencia energética. Yo cuando vienen los alemanes y nos dan lecciones de energía solar, a mí personalmente me pone un poco mala, porque digo, vale, sí, Euskadi no tiene el mismo aprovechamiento solar que Andalucía, pero desde luego mejor que en Alemania ya estamos, ¿eh? Tenemos más horas de sol y más horas de día. Vale, también es verdad, como comentabas, que al final la empresa que gana la licitación lo que vende es 1 kilovatio, entonces ellos son los primeros interesados en que todo funcione bien y si vendieran astilla igual colarían más de vez en cuando algo de peor calidad, pero bueno, cuando lo que venden es el kilovatio ya tiene que ser un kilovatio real conseguido, ¿no? Entonces quizá Eso ahí... es. Kilovatio hora útil. Claro. Eso es.
Eso es. Sí, ahí tuvimos mucha pelea, con esa empresa, además, concretamente. Uf, hubo bastante pelea, porque pensad que también ahí hay bastante sistema mecánico que se mueve con energía eléctrica. Y esa caldera requería de bastante energía eléctrica. Y por tanto, no se pudieron conectar a la energía, no se pudieron conectar al cuadro eléctrico del hospital. Yo no les dejé. Porque, a ver, tú me estás vendiendo kilovatios hora útiles, térmicos. No puedes pedir que luego yo te dé el consumo eléctrico de tus auxiliares, y más cuando es tan enorme. Claro, claro, claro. Entonces, claro, sí tuvimos una pelea importante porque ellos no habían valorado generar una línea eléctrica específica para esta central térmica. Ujú. O sea que, bueno, chicos, las cosas y chicas, la ingeniería es difícil porque hay que meter muchas variables en una ecuación, al final acaba siendo diferencial y dices, esto hay que resolver. Hay que Claro. resolverlo, pero claro, hay cosas igual que no has tenido en cuenta. Y esta, por ejemplo, fue una. Entonces a la empresa le resultó económicamente bastante sangrante, porque no había tenido en cuenta ese coste. Vale, luego con respecto a bueno, más que la ubicación, que creo que ha quedado muy claro el por qué elegisteis esa ubicación, el hecho de que estuviera soterrado, yo el otro día también les insistí en clase que para que esté, bueno, la obra civil obviamente es mucho más cara y tiene que haber una razón de peso para que esté soterrado o medio soterrado tanto la sala de calderas como la sala del silo de la biomasa. Entonces, en Sí. este caso, ¿había algún tipo de legislación que os obligara o que hubiera una limitación en cuanto a la altura del edificio? Mira, no había esa limitación. Lo que pasa que sí que es cierto que la empresa hizo esa infografía teniendo en cuenta excavar. ¿Por qué? Porque la caldera es bastante grande y porque realmente la legislación a la que se suelen someter en muchos casos en los ayuntamientos es a una legislación más urbanística que otra cosa. Entonces, en este caso, pues sí que tuvimos un poco la petición de que ese edificio no fuera entre comillas, metros cuadrados útiles, solamente fuera de instalaciones, porque efectivamente estaba agotada la capacidad urbanística de lo que era el solar del hospital. Ujú. Es decir, que no te dejan meter un metro cuadrado útil más. Y Ya. por tanto teníamos que justificar bien clarito que era una instalación totalmente industrial para que no hubiera nadie sino una caldera y un silo de astilla. Ujú. Entonces, bueno, ¿por qué soterrarla? Pues realmente fue un poco por evitar los problemas que tiene Gorliz, porque, bueno, no os lo he comentado, pero el hospital este fue un hospital hecho para los marinos cuando venían del mar con temas respiratorios importantes o incluso enfermedades raras. Entonces estudiaron la zona de Vizcaya donde había más horas de sol y más viento, precisamente porque al ser problemas respiratorios se sabía que el aire yodado del mar era bastante importante para la recuperación. Entonces es verdad que en Gorliz, no sé, si hay, o sea, hay bastantes problemas con viento. De hecho, cuando estuvimos estudiando esta instalación, incluso también estudiamos en esa auditoría energética que os he comentado, una mini eólica de la cantidad de viento que hay. Entonces, claro, si queréis os enseño otra vez la imagen, pero lo que es muy importante es que la chimenea era muy alta. Entonces, si a los 5 metros y pico de caldera le añadimos la altura de la chimenea necesaria para sacar los humos, la altura que cogía era importante y por Claro. tanto el vuelo era muy importante. O sea que era un poco más, un tema más de darle longevidad a la instalación, Ujú. de que no pusiéramos una instalación para que dentro de 4 días pues tuviéramos problemas con la chimenea. Ujú. Vale, muy bien. Hay una pregunta que... Miravi. No, quería comentar que hay una pregunta en el chat. Sí, La estoy sí, claro. leyendo de Iñaki Zuazo. Eso es. Iñaki, me preguntas acerca de la gestión ambiental de la instalación. ¿Qué control se hace sobre las emisiones de partículas al aire y cuál es la gestión de las cenizas resultantes? ¿Existen mediciones de emisiones al aire? Bueno, sí.
Pregunta muy importante, Iñaki. Como os he dicho, esta era una instalación que decíamos de nuevas, entonces lo que pusimos también fue un medidor de humos de manera continua para que pudiera analizar un poco las emisiones de partículas y la temperatura de los humos a las que salía, porque efectivamente realmente estás lanzando un aire, o sea, un aire caliente, ¿no? Estás calentando el ambiente. Entonces, tenemos mediciones, sí, nos las he traído, y la gestión de las cenizas que se hizo era la siguiente. Como es astilla y como es natural, las cenizas se han estado estudiando en huertas de uso común, para huertas pues de gente que planta tomates, pimientos, etcétera. Entonces, las cenizas, ya os he dicho que se generaban en un 1,5%, es lo que hicimos de cálculo y más o menos acertamos bastante. Y es verdad que como en principio no tienen ningún... Claro, el pellet realmente sí que tiene un conglomerante. Realmente el pellet es astilla, digamos, machacada, pero aglomerada, ¿sí? Y bien medida, como dice Mirari, en el pellet tenemos una calidad asegurada, porque al final es un producto fabricado, digamos. Pero en el caso de la astilla no tienes eso. Lo que sí que sabes es que es astilla natural y que por ser natural no tienes esos conglomerantes que puedan ser perjudiciales para luego poner el ciclo para cerrar el ciclo de esas cenizas. No sé si te he contestado, Iñaki. Si quieres, ponte el micrófono y dime. Iñaki, no te oigo. Hola, sí. Yo entiendo. A ver. Hola, ¿se me oye? Sí, Iñaki, dime. Sí, sobre las cenizas, vale, de acuerdo, pero también has dicho que esa caldera admitía otra serie de cosas, ¿no? O sea, no solamente Sí, se podía sí, alimentar, sí. lo que entonces, Sí, por parte por del parte del fabricante, fabricante, pero nosotros nunca lo hemos puesto en marcha con otro combustible que no sea vale. astilla, porque en nuestro concurso la obligatoriedad era de que esa caldera fuera la prioritaria, que estuviera siempre en marcha y con astilla de los montes de Vizcaya. Vale. Lo que no me ha quedado claro son los medios de mitigación que tenéis en los humos. Vale, pues sí, sí que tenemos algún medio de mitigación. A ver si espera un segundo, que te lo voy a volver a poner porque tengo una imagen. Vale, mira. A ver, un segundo, que lo comparto. Lo comparto de nuevo. Mira, en la imagen ves que os he puesto la caldera de biomasa y al lado la parte Sí, de línea de humos. Y que tenía un economizador, un multiciclón y un filtro de mangas para no lanzar por la chimenea esas, vale, vale. Vale, esas correcto. No, partículas que no, tú no bien había visto, apuntas. no había visto Sí, 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 sí. los equipos de mitigación. Sí, de hecho es importante y la verdad es que algún problema y también hubo con ello, ¿eh? O sea, al final el operador tuvo que ir varias veces porque tuvimos avisos de que no estaba funcionando bien el sistema. Es que si no se pone correctamente eso de el tapón de atrás, al final le estás echando bastante. O sea, la cantidad de partículas que Sí, puede sí, echar ese horno es muy alta. Y si lo tienes sí, justo al lado sí, sí. estás justo al lado del hospital, pues evidentemente no un favor no les tiene que hacer a Sí, los enfermos de bueno, allí. sí, no, precisamente los vientos dominantes también los estudiamos, ¿eh? Y el aire va hacia el Pinar, no va hacia el hospital. En la imagen, mira, te voy a poner, a ver, te voy a poner la foto del hospital para que veas. Mira, esta. Vale, en esta imagen ves, ahí va.
Vale. El edificio de Calderas está justo atrás, aquí pegado al pinar. ¿Ves el pinar atrás? Sí, sí. Pues entre estos dos edificios pequeños, que uno es el de Calderas de gas natural y el otro es uno que ahora mismo no está en uso, ahí en medio es donde pusimos la central térmica de calor con biomasa. El aire viene dominante desde el mar, ¿lo ves? Sí, sí. ¿Ves dónde está el mar y la playa? Sí, sí, sí. Entonces, el Sí, edificio de vientos del norte. hospitalización, eso es, el edificio de hospitalización, que es este grande, que mira al mar por otra parte y que las ventanas de los pacientes además miran hacia el mar, no miran hacia la parte de atrás, además, por repetirme, el viento dominante casi nunca barre hacia el hospital, sino que barre hacia atrás, incluso hacia Gorliz, a lo que son las casas que hay aquí atrás en Gorliz. De hecho, alguna queja de cuando la pusimos en marcha, hubo quien se asustó, porque claro, al principio empezó a salir, al final en la gestión, en vez de ser humo, o sea, vapor de agua, como quien dice invisible, empezó a salir humo blanco y entonces hubo quien avisó a los municipales por si verdaderamente había un incendio. O sea, que te quiere decir que los pacientes, lo que es la biomasa en este caso, no la sufren. Y también nos pareció muy importante que esos depósitos que tú bien dices de metales de sólidos se depositaran en el propio bosque, porque ahí mismo también se limpia. La naturaleza también es un medio de regenerativo importante. Ujú. Vale, de acuerdo. Lo único, pues eso, recalcar la importancia que tiene el buen mantenimiento del sistema de filtrado. Sí, sí, de Vale. todo en general. El mantenimiento, muy importante, sí. Los mantenimientos son muy importantes. En Osakidecha hay personal de mantenimiento en todos los hospitales y para mí, en mi opinión, debiera incluso de tener mucho más importancia, porque es verdad que el mantenimiento es bastante ingrato. Solo se hace ver cuando pasa algo y no se hace tanto ver cuando verdaderamente las cosas están en marcha y precisamente en los hospitales es de un valor inconmensurable el hecho de tener siempre todo en marcha. Porque claro, a nadie le gusta tener que ir al hospital, evidentemente, y mucho menos que le digan que no le pueden atender por motivos de instalaciones, ¿verdad? Así que bueno, pues es un reto trabajar con ellas y el mantenimiento es muy, muy importante de lo que es el sistema de la caldera, de biomasa, de las calderas de gas natural. Esas calderas de gas natural tenían 30 años cuando hicimos esta instalación y siguen ahí. Con lo cual, el mantenimiento es muy importante porque da ese aprovechamiento de las instalaciones hasta la saciedad. Y los humos, Vale. sí, importante. Iñaki, gracias por la apreciación porque efectivamente yo no había dicho nada en la presentación. Vale, muchas gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta? Mirari. Sí, yo he hecho El gasto y una. mantenimiento de las calderas de gas de reserva encarece mucho los costos. Bueno, no los encarece tanto porque, claro, parte del mantenimiento es por uso. Entonces, si en principio la biomasa es el combustible preferente, el gas natural apenas se usa. ¿Qué pasa? Que siempre tienes un mantenimiento preventivo, obligatorio, ¿no? Pues abrir de vez, pues no sé si es una al año o cada 2 años para ver cómo están los tubos, etcétera, etcétera. Yo rara vez he tenido que hacer mantenimiento de calderas, pero la última vez que tuve que hacer en una caldera de gas natural, vino un hombre que me dio, me pareció impresionante porque en el mismo, o sea, yo le di la placa de características de la caldera, le pedí que por favor la pusiera en marcha cuanto pudiera, trajo un tubo específico de esa misma caldera, retuvo en un momento, o sea, me pareció que es un valor tener gente de mantenimiento, por el comentario de Iñaki, que sea tan potente, porque verdaderamente te sacan de un apuro muy importante con una operación que a ellos les parece de lo más sencilla, una mañana entera de viernes y la caldera estaba en marcha en pleno invierno.
Pero en general la mayoría de los mantenimientos son preventivos y tú ya tienes que tener un personal de mantenimiento preventivo. Es importante. Entonces el gasto realmente no es solo el del gas natural, es de que haya alguien que esté verdaderamente pendiente de la instalación. Porque claro, el calor tiene que llegar a todas las habitaciones. Si alguien se queja de que tiene frío, hay que ir a mirarlo. Esa era mi siguiente pregunta. Una instalación de este tipo, ¿cuántas personas necesita que estén dedicadas? Pues allí in situ no hay nadie. Hay 4 personas de mantenimiento en el hospital, pero para todo el hospital, ¿eh? Y ahora creo que están 6 operarios de mantenimiento, en vez de 4. Y los que se Pero para encargan todo de el la hospital, ¿eh? ¿Y los que se encargan de la caldera son de la S o son también o esos 6 también están encargados del mantenimiento de la caldera? No, son de la empresa de servicios energéticos, pero como os he dicho, a mí me parece muy importante el colaborar a nivel de ingeniería. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy en el hospital y veo que hay un ramal del hospital que siempre que no le llega calor. Claro, puede ser de que yo tenga una fuga en el ramal de la calefacción que justo tiene que dar servicio a esa zona, o puede ser que en origen haya algún problema, que las temperaturas estén viniendo más bajas de lo que deberían de venir. Entonces, el personal de mantenimiento pues hace unas labores que en general a mí la labor más importante es la que se hace de diaria, de ir a ver todas las instalaciones a primera hora, que está todo en marcha, todo está bien y todo está correcto, y donde se toman una serie de datos. Uno de los más importantes es la temperatura de agua caliente en el colector. Entonces tú ya ves si pasa algo. Tú no te ocupas de coger y abrir la caldera de biomasa, ni la astilla, ni pedir la astilla, ni nada. Pero sí que es verdad que llamas a la empresa y le dices, oye, aquí está pasando algo, yo tengo un problema y tal. Entonces, al final, la gestión de mantenimiento la hace la empresa de servicios energéticos, pero qué duda cabe que las pistas se las dan el propio personal usuario del hospital y gracias al personal de mantenimiento propio. Entonces, al final, estas cosas no... Claro, la gente suele pensar, va, montamos una instalación, pero verdaderamente los inteligentes son los que conocen su instalación, la saben operar, saben qué problemas hay, los diagnostican rápido y ponen la solución todavía más rápido. Entonces, claro, ese know-how es muy importante. Y no es solo de una persona, puede ser de varias. Puede ser por parte del usuario o por parte del operador y del mantenedor. Mirari, ¿te he contestado? Sí, me has contestado. Y una pregunta ya así de curiosidad, digamos. Ya lleva unos años en marcha, ¿qué tal va? Pues va bien, va bastante bien. Yo... la verdad es que ahora he perdido un poco la pista de esos contadores de energía térmica útil que os decía. Sé que han estado haciendo una obra en la piscina y entonces, claro, la demanda de la piscina durante un tiempo ha estado totalmente a cero porque no ha estado en marcha. Pero las últimas charlas que yo he dado, que sí que he pedido los datos, pues por verlos, sí que he visto que es algo que verdaderamente es útil. Ahora, también te digo que yo sufrí mucho en la instalación previa, ¿eh? O sea, en montar el concurso, en calcular bien, en valorar todos los datos que me habían calculado pues en la auditoría energética, en el estudio de viabilidad, verdaderamente valorar el fabricante más adecuado de calderas. O sea, tuvo bastante de estudio y de estudio previo. Y eso para mí fue bastante sufrido. Pero bueno, es que al final es absolutamente necesario. Estábamos convencidos de que eso tenía que salir adelante. Vale, gracias. No sé si Nada. alguien más tendría alguna otra pregunta por hacer. Rubén pregunta algo. Bai, arrastion guztioi. Bueno, lo primero de todo,
Mila esker, Ingrid, por tu ponencia. Creo que ha sido muy interesante y creo que a la vez va a ser de gran ayuda para todos los y las oyentes que estamos aquí. Y bueno, por no alargar mucho, sí que me gustaría preguntarte un par de curiosidades, ¿no? La primera de ellas es en relación al tiempo, ¿no? O sea, desde que se toma la decisión de emprender este trabajo, ¿cuánto tiempo se dedicó y en todo lo que es a la licitación, etcétera? Y luego la puesta a punto, pues, ¿cuánto tiempo llevó, no? Y luego, por otra parte, también me gustaría preguntarte, la licitación, ¿con qué coste salió? O sea, a qué precio se licitó? Jo, pues te cuento, la licitación no recuerdo ahora mismo a qué coste se licitó. A ver si está en la Excel. En la Excel había un coste metido, vale, unos 400, no, euros, No te puedo decir el coste porque ahora mismo sé que hicimos un poco, o sea, el coste no me acuerdo, Rubén, ya lo siento. Yo es que suelo pensar más en la parte de kilovatios hora, entonces en los euros no tanto. Pero lo que me has dicho del coste en tiempo, no tanto económico, sí que te puedo decir. Mira, si te fijas, los datos que yo he puesto ahí de consumos eran de 2013-2014 y al final la pusimos en marcha en 2015. Entonces, tuvo generó, o sea, lo maduramos mucho porque el estudio de la eficiencia energética, la auditoría energética que encargamos era muy potente y claro, tienes que dar tiempo a que te la estudien bien porque cuantos más datos tengas, mejor, pero claro, elaborarlos no es fácil. Muchos de ellos además son medidos, entonces tú tienes que poner sistemas de medición que no existen de normal y que pones específicamente para medir pues consumos, etcétera. Entonces, la auditoría nos costó tiempo. El estudio de viabilidad también llevó tiempo, que se lo encargamos a otra ingeniería diferente para tener diferentes opiniones. Y luego, elaborar el concurso también nos llevó mucho tiempo. Estuvimos trabajándolo con la empresa de servicios, con el Ente Vasco de Energía, perdona, con el EVE. Y luego las licitaciones públicas de algo así, pues te llevan fácilmente 8 meses. Entre que licitas, das tiempo a que las empresas hagan sus ofertas, luego tienes que valorar las ofertas técnicas que te llegan. Al cabo de un mes, cuando tú ya has presentado el informe de adjudicación técnico, es cuando abres los sobres económicos y es cuando verdaderamente casas la parte técnica con la parte de oferta económica que ellos hacen. Y luego que pueda haber reclamaciones por parte de las empresas licitantes. Quiero decir, yo me presento a un concurso y a mí me tienes que asegurar que no era mi mejor oferta, o sea, que mi oferta no era la mejor, porque yo quería licitar y quería ofertar. Entonces, bueno, pueden poner reclamaciones también. En este caso no hubo. Y tampoco tantas ofertas, porque es verdad que era como muy novedoso, por lo menos no hubo mucha gente que se quisiera meter. Claro, también metimos muchas cosas en el saco. El hecho de entre sacar el pinar, el hecho de los ahorros, el ahorro económico, el ahorro energético que os he dicho que era del 10%, ¿qué pasaba con él? Nosotros dijimos, bueno, el que el ofertante diga qué hacemos con ello. Y hubo ofertantes que nos dijeron, bueno, pues lo repartimos 50-50, no, pues todo para vosotros. Y lo más importante al final era valorar que la instalación que querían hacer de biomasa, que era la inversión más potente, fuera la más adecuada. La puesta a punto no nos llevó tanto tampoco, Juanjo, porque precisamente como habíamos estudiado todo tanto, realmente nos costó bastante menos. Ya os digo que lo único que se nos descuadró bastante y por lo que tuvimos bastante quebraderos de cabeza fue por esa parte de consumo eléctrico de los auxiliares. ¿Te he contestado?
Sí, mila esker. Vale, perdona por no saber el importe económico. De todas No, formas, las para nada. licitaciones son públicas, ¿eh? De todas formas, las licitaciones son públicas. Quiero decir que en el boletín oficial del País Vasco salen todas ellas. De acuerdo, mila esker. A mí se me ocurre una pregunta que seguramente tendrá una respuesta muy sencilla porque igual no la elegisteis vosotros, pero la elección de caldera. Una vez decidido que la potencia de la caldera, que fuera esa caldera italiana, ¿has dicho? Sí, es italiana. ¿O por qué esa y no una, digo yo por decir, y no una austríaca que en principio se supone que son los que más experiencia tienen, los más potentes, los que tienen las calderas más chulas, etcétera? Parece que conoces la respuesta, Mirari, porque has hecho la pregunta clave. Realmente la oferta que nos hicieron era con una caldera austríaca o alemana. Sin embargo, luego nos propusieron un cambio. Entonces, cuando en un concurso público te proponen un cambio, es como cuando tú vas a un hotel y te dicen, no, un hotel de 3 estrellas has contratado, pero te lo tenemos que cambiar. Pues me pasas a uno de 4. O sea, siempre te tienen que mejorar. Y precisamente sí que efectivamente esta caldera proporcionaba unas características que la otra no tenía. Por una parte era modulante, lo que os he dicho de que el consumo de verano y de invierno es distinto y por tanto permitía mejor jugar con eso. Por otra parte, también es verdad que nosotros estas instalaciones tú las piensas a unos cuantos años, pero no sabes lo que va a ocurrir. Entonces dices, bueno, una caldera que no solo pueda quemar astillas, sino que también esté probada y validada en otros combustibles, pues igual también es interesante, porque nunca sabes si vas a tener el combustible a 30 años. Como os he dicho, las de gas natural tenían 30 años, que ahora ya tendrán 40, casi. Entonces es verdad que dices, bueno, tenía varias características que eran una mejora, funcionaba a mayor presión, tenía muy buen aislamiento, lo que os he dicho de no calentar el ambiente, sino calentar la cámara de combustión y el agua concreta que vas a mandar al hospital. Y entonces, bueno, pues sí que es verdad que se lo pusimos un poco difícil para que nos mejoraran muy bien la oferta, pero nos la mejoraron, sí. Entonces, por eso una caldera italiana. De todas formas, a mí también me sorprendió, porque fuimos a Italia y había, en aquel entonces, había un montón de paneles solares y de eólica que aquí, pues, de mini eólica en casas, que a mí me pareció sorprendente. Era cuando aquí teníamos el impuesto al sol, que por fin han eliminado. Ya, que ha costado, pero por fin. Ay, se ha costado. Jolín, que se ha costado. Bueno, precisamente las instalaciones que en industria he estado inspeccionando han sido de generación energética y ahora está muy potente la fotovoltaica porque se han reducido mucho los costes de las placas y se ha aumentado mucho la eficiencia energética de ellas. O sea que al final en esto de las renovables también es importante hacer estudio de mercado en el momento, claro. Pensar a largo plazo, obviamente, porque tú haces una instalación que no va a durar 5 años. Ya os digo, tiene 10 años de explotación la empresa de servicios energéticos, pero luego pasa a ser de Osakidetza y a explotarla ella. Entonces, bueno, si no amplían el contrato. Entonces, en principio, pues claro, tú tienes que pensar a largo plazo, pero siempre teniendo en cuenta el mercado que tienes en el momento. Y en esto de las renovables pues está cambiando mucho. Pues ahora que lo has mencionado, ¿qué vida útil se le espera de una caldera de biomasa de estas características? Pues 25 años yo no le quito, ¿eh? De hecho, creo que las amortizaciones las pensamos a 25 años, sí. La amortización de la inversión. De acuerdo. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Pues si no hay más preguntas, igual vamos cerrando la sesión.
Muchísimas gracias por A la vosotros. disponibilidad, por contarnos. Bueno, a mí realmente me ha parecido una charla muy interesante y además muy ilustrativa, porque eso toca muchos palos que hay que tener en cuenta y que muchas veces cuando estamos hablando de una instalación se nos escapan, pero que están ahí, que son muy importantes y muchas veces son los que rompen la baraja. Sí, es verdad. Entonces, tener la visión de eso, de una instalación desde el punto de vista de una persona que encarga una instalación de estas características y ver todas las partes que hay que tener en cuenta, me parece que es importante y es una lección a tener en cuenta. Lo mismo, otra vez, muchísimas gracias por haber venido y muchas gracias también a todos los que han venido a la charla y se han unido a nosotros, pues para saber un poquito más sobre todo este tipo de instalaciones y sobre la importancia de no solo las instalaciones de biomasa, sino la importancia de tener en cuenta un montón de factores que son fundamentales, como pueden ser, para empezar, la sostenibilidad del modelo energético y el peso que tiene la eficiencia energética en todo esto. Y no sé si María o Rubén quiere añadir algo más. No, yo agradecerle a Ingrid el tiempo que nos ha dedicado y todos hemos aprendido un año más mucho en esta hora, mucho más que en una hora nuestra de clase y encantada de escucharle y de tenerle como siempre. Así que muchísimas gracias y hasta pronto. A vosotros por el interés, que también es importante. Vale, pues es que ricasco, Ingrid. Bueno, hablamos. Bueno, Berdin, agur. Mila esker. Agur. Zuri, agur. Agur, bai.